Si tuvieran que elegir una sola palabra para describir su experiencia en el Pico Duarte, ¿cuál sería? No, épico, épico. Espérense, déjame yo producir este mensaje en mi mente porque Claro que Mario la sí. tenía ahí sobale, copeta. Hola mi gente, bienvenidos a un episodio más de Orgullo de mi Tierra Podcast, donde celebramos esas cosas que nos hacen verdaderamente dominicanos. Y hoy tenemos un tema maravilloso que conjuga el arte, la naturaleza y la aventura. La montaña como fuente de inspiración creativa. La montaña no es solo un lugar físico, sino un espacio que despierta emociones, historias y creatividad. Hoy tenemos el privilegio de conversar con dos artistas que tienen una pasión en común: la relación entre la naturaleza y el arte. Hoy nos acompaña Mario Dávalos, un creador multifacético cuya obra abarca la fotografía, la escritura y expresiones artísticas. Y José Rosón, un fotógrafo con un talento único para retratar personas y sus historias. Bienvenidos Mario y José. Para nosotros es un honor tenerlos aquí porque vamos a hablar de naturaleza y de creatividad. Bueno, Y eso es bellísimo. un placer, gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Y yo quiero empezar contigo, Mario, porque tú eres un artista en todo el sentido de la palabra y tú has explorado muchísimos, digamos, aspectos de la creatividad y del arte. Así es, estoy involucrado desde los negocios hasta la pintura, la literatura, la fotografía. Háblame un poco de cómo la naturaleza impacta y sobre todo en tu proceso creativo te hace a ti, te inspira. Yo creo que en mi caso es el elemento más importante de todo lo que yo hago. Si tú ves cualquiera de las manifestaciones creativas, siempre vas a ver la naturaleza en el centro. Y definitivamente gracias a mi mamá. Mi mamá siempre fue una fuerza que nos crió muy cercano a la naturaleza y con mucha capacidad de apreciación. De hecho, yo recuerdo chiquito cuando Cuesta Hermosa todavía era un monte, ir a buscar pececitos y helechos en Cuesta Hermosa, Constanza. La primera vez que subí al tetero fue con mi mamá y mi papá, quizá a los 7, 8, 9 años. Pero siempre la fuerza de lo que es el mundo natural y el mundo salvaje, y a eso me refiero como el mundo sin intervención humana, con la menor intervención humana posible, siempre ha estado en el centro de todos mis intereses creativos. O sea, desde la pintura hasta la escritura, hasta los negocios, tú entiendes que la naturaleza como ese eje clave. Siempre, totalmente. De hecho, mi manera de entender el mundo es esa. De hecho, mi relación con la civilización es una relación un poco compleja, porque creo que a veces se nos puede ir la mano en el tema de que la civilización no siempre necesariamente siempre buena. Yo creo que hay un límite, es como una U invertida. Hay un momento que es muy positivo, pero el exceso realmente termina siendo un poco perjudicial. Pero para mí la naturaleza es mi relación espiritual con la tierra en sí. Es la fuerza más importante en mi vida, realmente. José, tu trabajo suele enfocarse más en las personas y sus historias, pero te tocó enfrentarte a la inmensidad de la montaña. ¿Cómo fue ese proceso para traducir este espacio tan grandioso en imágenes? Bueno, yo creo que la diferencia entre la gente y la montaña puede ser que yo no puedo contener la montaña en una foto. Entonces fue un gran reto porque tengo que experimentar a la montaña y conocerla para poder retratarla, al igual que la gente. Entonces el espacio físico se me hace difícil echarme para atrás para yo poder fotografiar la cima del pico. Con la gente es mucho más fácil porque hay una conversación, pero con la montaña tengo que caminarla, recorrerla, subirla, bajarme, cansarme, quejarme para poder entenderla. Entonces yo creo que lo vi de esa manera y lo pude lograr. Cuando ustedes se encuentran frente a estos paisajes impresionantes, en cualquier parte del mundo, no solamente en el Pico Duarte, para hacer una foto en específico, o tal vez para pintar un cuadro, una imagen, un dibujo, ¿qué es lo primero en lo que ustedes se fijan? ¿O qué es lo primero que ustedes piensan? ¿En la luz? ¿En la composición? Mira, en mi caso, un poco en línea con lo que decía José, es que tú estás viendo algo por primera vez. Tú no lo conoces bien todavía. Hay una primera impresión como de inmensidad de esto. Lo primero es entender y aceptar que tú no vas a fotografiar eso jamás como tú lo estás viendo. La experiencia que tú tienes frente al lugar, tú nunca la vas a capturar en una fotografía. Tú tienes que entender eso, que yo creo que con la gente es más cercana la relación. Sí. No lo sé, yo no fotografío gente realmente, pero
Yo creo que ese momento como de humildad, de que esto no es capturable en una imagen, es lo primero. Lo otro es que con el tema del pico en particular, es conocer el lugar. Entonces no es hacer un viaje y hacer fotos. Tú en un viaje al pico no haces fotos buenas. Tú tienes que ir al pico para tú ir entendiendo la personalidad del lugar, qué te interesa, qué no. Y además estás caminando, estás cansado, una loma para arriba. O sea, no es una tarea fácil. Pero yo tengo que decirte que yo he viajado mucho en el mundo. Antártida, el Amazonas, Alaska, el Ártico. Y el Pico Duarte es un lugar que compite de tú a tú con todos esos lugares. Y es un lugar que no es lo que tenemos en el imaginario cuando pensamos en el Caribe. Cuando empezamos el proyecto, yo decía, este es como un Caribe inesperado, un Caribe sorpresivo. Esto no es lo que la gente piensa. Sí. La República Dominicana que nadie conoce. Exacto. Cuando tú estás ahí arriba y ves la flora, ves las nubes por debajo de ti, la temperatura, toda esta relación, definitivamente, y después te planteas fotografiarlo. Hay una parte que es la preparación al viaje, que es muy analítica, donde tú tienes que organizar qué tú quieres lograr en cada imagen. Y después hay cosas que pasan en el momento que son más improvisadas. Eso que ustedes hablaban de que tenían que conocer la montaña primero antes de adentrarse ya en el proceso de capturarla. ¿Cuántos viajes ustedes hicieron a lo largo del proceso? ¿Cuántas veces tú fuiste? Mi primer viaje fue el primer viaje de fotografía. O sea, tú nunca habías Yo nunca había ido para Pico Duarte. Fue para este proyecto. Para este proyecto. O sea, yo he andado, estoy acostumbrado al monte, por así decirlo. Yo vivo y crecí en un valle, en el Cibao, y yo tengo la montaña alrededor, pero ir para el pico todavía no me había tocado. Me tocó con el proyecto. Entonces mi preparación era, de buscar lo que había. Así. O sea, yo estaba preparado para documentar y me rendí ante la idea de que yo no voy a llegar a esa luz bonita a las 12 del día, que no hay, a fotografiar el valle del Tetero, por así decirlo. No, Yo voy a llegar ahí como un senderista y en ese momento lo que hay es lo que va en la foto. Y me voy a fijar, para responder tu pregunta, y me voy a fijar, bueno, en el tema y lo que hay aquí, ok, pues mira, esta composición, me gusta el gesto de esta nube, de este pino, y por ahí me voy a ir. Yo sé que gran parte de la experiencia o del trabajo de ir a hacer una foto allá es también poder superar las adversidades, porque no necesariamente tú tienes a mano lo que tú necesitas. Claro. Y ojo, hay un balance entre cuánto equipo me llevo. Si me llevo poco, me hace falta. Si me llevo mucho, hay que cargarlo, hay que andar con ese equipo. Y en mi caso fue distinto, porque yo empecé a ir cuando me refiero al pico, no me refiero a la cima, me refiero al área, al Valle del Tetero, al Valle del Bao. Yo empecé ahí muy jovencito. Yo me imagino que, no sé exactamente, pero 6, 7, 8, 9 años. Y fui luego en el colegio varias veces. Yo tengo que haber ido 20, 22 veces en total. Y hace unos años atrás, quizás 5 o 6 años, empecé a ir porque era como un retiro dentro del mundo de los negocios, que para mí es un mundo muy, muy, muy intenso. Yo necesitaba silencio y me iba solo al pico. Solo quiere decir, me voy con un guía y sin grupo, yo solo. Y en uno de esos viajes es que se me ocurre el proyecto del pico. Y entonces digo, pero ven acá, no hay un libro del pico. Y entonces me ocurre el proyecto del pico. Bajo, armo una presentación y empiezo a visitar gente con el proyecto del pico. Miren este proyecto, qué interesante. Y encontramos en CCN un gran partner para el proyecto. Era muy alineado a Orgullo de mi Tierra. ¿Qué cosa puede generarme orgullo que esta montaña tan mágica, tan especial? Y con el equipo digamos, cuando ya empezamos el proyecto, ya yo tenía un catálogo de fotos que ya había hecho y ya me conocía muy bien cada montaña. Bueno, por lo menos la ruta tradicional la conocía muy bien. A Matagrande había ido de chiquito, quizá en 7º curso de primaria. Por Azua nunca había ido y por San Juan de la Maguana tampoco nunca había ido. O sea que fueron rutas nuevas como parte del proyecto. Y eso a la hora porque yo me imagino, yo fui al pico en cuarto de bachillerato, es un trayecto emocional fuerte, retador, pero una cosa es ir con el propósito de, ok, voy a subir a la cima, pero ustedes no solamente estaban yendo al pico, ustedes querían capturar el pico. Entonces, esa parte emocional de ustedes, ¿cómo impactó su trabajo fotográfico? Bueno, en el caso del pico,
yo estaba navegando entre... Yo tengo que conseguir imágenes. Y físicamente yo no estoy muy en forma. Entonces, yo tengo que hacerlo. Y llegó un momento donde yo estaba en pánico. Yo encontraba las imágenes, pero yo estaba quedándome de último. Yo andaba con Mario y con un guía. Y yo decía, bueno, esto va a ser muy difícil. Es un desafío. Esto es un desafío. Porque también, que tengo la responsabilidad, quiero hacerlo, me apasiona lo que estoy viendo. Es bellísimo porque es por primera vez que lo estoy viendo. Y la ruta de Sabaneta es increíble. Sí. Entonces, quiero pararme en todos los sitios. Quiero tomarme el tiempo para cada foto. Sí. Pero tenemos que llegar a campamento y tenemos que llegar antes de que sea de noche. Entonces, hay que seguir una ruta con todas esas emociones encima y con toda esa ansiedad. Yo lo logré. Me monté en mi mula. Ah. Yo lo molestaba muchísimo a Razón. Bájate de esa mula. Pero no solamente hiciste fotos de paisajes, también de momentos. Bueno, nosotros habíamos un poco acordado, Rosón y yo, más o menos, mira, enfócate tú más en esto, yo me enfoco más en aquello, para que el libro hiciera sentido y tuviera completo. Esto no era tan estricto, no era tan rígido, pero sí había alineamiento más o menos de vamos a enfocarnos mayormente. En el libro tú vas a ver imágenes de gente que yo hice, no muchas, pero hay un par, y paisajes de Rosón, pero hay más, hay una línea, tú más o menos distingues los estilos distintos. Sí. Nosotros ese viaje que dice por Sabaneta fue un viaje chulísimo. Primero, yo no conocía esa ruta. Es una ruta donde hay mucho misterio, porque por San Juan de la Maguana hay muchos mitos. Está todo el tema del Liborio, en la Piedra del Aguacate. Ese día me acuerdo que en teoría íbamos a dormir en Piedra del Aguacate. No, en Alto de las Rosas. Y después dijimos, no, vamos a seguir. Y seguimos hasta Piedra del Aguacate. Llegamos súper tarde. Llegamos ya casi oscuro. Llegamos ese día. Sí, casi oscuro. Pero la verdad que fue un viaje espectacular. Las vistas a la presa son maravillosas de ahí. Y es la ruta, si no es la más bonita, quizá la segunda más bonita, pero es la más agreste, la más salvaje. Los trillos, las manos te dan toda pelada de la maleza. La gente casi no la visita y casi nadie está la visita. Casi perdido el camino. Sí. Pero eso lo hablábamos en otro episodio, te lleva desde un bosque nublado a un bosque seco y eso es impresionante. No, es espectacular. La verdad que te digo, todo... yo siempre voy caminando y por más cansado que estoy, siempre voy como sonriendo, porque a mí me impresiona tanto y yo disfruto tanto la montaña y cada líquen, cada bromelia, cada hongo, hasta un cangrejito que vimos en algún momento que es una especie muy extraña. Mete un cangrejito en medio del pico. De hecho, no está en el libro esa foto porque le hice la foto con el celular. Fue, no, un cangrejo. Un cangrejo, así como tú Una jaivita o algo. Una jaivita, correcto, como naranjita, sí. Pero, entonces hicimos varios viajes juntos. Hicimos otro viaje separado, que algunos fue Rosón y yo no fui. Y después yo hice varios viajes solo para completar. Porque teníamos como una tarea de poder documentar la mayor cantidad de rutas y lugares y momentos y momentos del día posible. Y yo tengo dos preguntas. La primera es, captar el Pico Duarte, también captar la experiencia y captar la persona. Los dos lo lograron a la perfección. Pero en ese momento donde tú sentías que tú no tenías tal vez el equipo adecuado o la óptica adecuada en la cámara, estaba en el mulo o estaba en el bulto y el momento te pasaba, ¿qué ustedes hacían? O sea, ¿cómo ustedes coordinaron la logística de los equipos con la fotografía para poder captar momentos? ¿Qué tenían arriba? ¿Qué llevaban en el bulto? ¿Qué llevaban en el mulo? Mira, yo andaba con un 16-35, un 24-105 y en momentos un 70-200 también. Ahora, yo además en la mula llevaba un bulto más grande que tenía luces, tenía un macro, tenía muchísimas otras cosas adicionales. Pero no podía cargar todo eso conmigo. Yo el 70-200 es un lente pesado. No, Entonces yo normalmente cuando caminaba me llevaba el 24-105, el 16-35 y después lo otro no. Ahora, en algunos viajes, por ejemplo, hubo un viaje donde yo hice mucha fotografía, que fue el viaje cuando me fui solo a Lili. Y me quedé 4 o 5 días solo en la caseta de Lili. Y ahí yo me llevé en mula una cantidad de equipo, incluyendo un 500, que nunca lo usé, pero me lo llevé pensando que sí había aves y lo demás. Y entonces ahí sí podía, porque la caminata de Lili al pico, media hora, 40 minutos, entonces ahí podía subir con el fisheye, un 10 que tenía, un 8-10 y otros equipos, pero caminar al pico con el equipo arriba, el equipo que usted lleva, tiene que ser muy limitado realmente.
Ambos Sí. tienen puntos, bueno, tienen enfoques diferentes a la hora de hacer sus fotografías, pero tienen un punto en común en este caso, que es la naturaleza. ¿Qué ustedes creen que tiene la montaña que nos mueve tanto, no solamente a nivel personal, sino también a nivel creativo? Yo creo que es el silencio que hay en la montaña, que a mí me ayuda a concentrarme. Ese enfoque que hay ahí conmigo mismo y con lo que estoy mirando yo creo que es lo primordial para yo poder hacer fotografía. El sonido, el viento, el jilguero que nos acompañaba en Sabaneta, mientras tú ibas cruzando valles, eso para mí no se me olvida. Que sale en la foto el jilguero, no, nunca lo vi, pero lo estuve escuchando y yo me ayudaba a quedarme observando y buscando estos gestos en el espacio. Cuando no hay gente, que estoy yo solo, viendo el paisaje, pues me concentro en eso. Si están los guías cruzando por el lado con los mulos, pues le hago foto a ellos, pero hasta ahora el silencio es importante para mí. Hay otra cosa adicional del silencio que para mí es muy importante en mi vida también, que era el tema como de la posición versus las nubes, ¿no? Tú como que ves las nubes ahí abajo siempre. Y tú viendo como que siempre como que tú vas subiendo y las nubes están ahí abajo. Y a otra cosa, ver como todo el espacio de bosque. Tanto bosque. Yo decía, wow, la gente no sabe. O sea, el que vive en una ciudad y está cogiendo tapones, no se imagina la cantidad de bosque. Porque tú vas por un trillito. Pero sobre todo, por ejemplo, en el Alto de la Vela. Cuando tú miras para abajo y tú ves toda esa montaña, es impresionante. Es una cosa que a mí me quita el aire. Y en la ruta de Sabaneta, sí, lo que también veía, había un poco también de preocupación cuando tú veías los bosques como se iban desmontando, ¿no? Y tú veías los fuegos y tú veías los conucos, la ganadería donde no debe estar. Son cosas que preocupan. Pero para mí una de las imágenes más lindas es cuando tú vienes bajando de compartición, que sales de madrugada y esperas el amanecer en Alto de la Vela. Y es algo que es indescriptible. O sea, yo me imagino que es una experiencia muy espiritual, realmente. Un bosque infinito. Es hermoso el color de la luz, entonces todas las nubes abajo, como las nubes se tornan naranjas, rosadas, moradas. A mí me parece que es de las cosas más mágicas y me gusta muchísimo más que la playa. Yo también soy un hombre de montaña. Con las fotografías contaron historias. ¿Qué historias ustedes creen como la más importante que lograron contar a través de las fotos que están en el libro? De las seleccionadas. Yo creo que el libro en conjunto, cuando tú sumas las fotos de Rosón y las mías, tú tienes una visión no solamente del espacio, sino también de la experiencia de subir al pico. Y yo creo que el objetivo del proyecto completo, el libro y el documental, es que la gente sepa que ese lugar existe en nuestra isla. Claro. La dimensión conceptual de este lugar tan maravilloso y que más gente se anime. ¿Por qué? Porque las comunidades involucradas cuidan el lugar a medida que tienen un sustento. Y el sustento es el turismo. Si no hay turismo y no hay ingresos por turismo, entonces esas bosques se convierten en tallota, Claro. en ganadería, en finca. Entonces, el turismo ayuda a que las comunidades tengan un ingreso y, por tanto, protejan el área. Y el mensaje es que esto vale la pena protegerlo. ¿Y en tu caso? Yo creo que en mi caso, en lo particular del libro, hay unas imágenes que tú te vas a encontrar de los guías, de cómo se manejan ellos con los mulos, la preparación que ellos tienen, todo lo que está pasando antes de que yo empiece a caminar como senderista. Unos momentos muy particulares también de ellos arreglando el mulo, amarrándolo, cortándole el pelo. Esas cosas están ahí. Y eso para mí fue importante verlo porque esa es nuestra infraestructura, como quien dice. El mulo es el que nos mantiene vivos para allá arriba. Eso es como lo que está detrás de la experiencia, que también es súper importante y que la gente a veces no se da cuenta y no percibe de que hay un trabajo mucho mayor que el esfuerzo de subir al pico detrás de cada excursión. La verdad que el rol de los guías, como dice Rosón, el rol de los guías es clave. Primero, yo creo que es interesante porque la figura del guía, el arquetipo del guía, representa como el montero tradicional. Eso casi no, es una especie de extinción. Es la relación de esos tipos con la montaña es otra, es distinta. No es un sitio donde nosotros vamos a desconectarnos como el caso de nosotros. Esos tipos viven ahí y tienen una relación distinta con la montaña y es maravillosa. En el documental hay unas tomas lindísimas de eso donde salen los guías cuidando su mulo. Porque ese es el otro protagonista del pico, el mulo.
Sí. El mulo no es solamente una herramienta. La gente baja amando a los mulos y le pone nombre. Ajá. Y los mulos son maravillosos. Yo nunca me monto en mulo. Es un tema como casi como de orgullo personal. A mí me pasa igual. De que yo no me, También. Que quiero yo no me subir a monto pie en mulo. obligado. Yo he Señores. subido a pie todas las veces. Eso está ahí para usarlo. Pero la verdad es que el mulo te sube tu comida, Claro. te sube tu bulto, en los equipos. Sí. Como te contaba fuera de cámara, en el viaje a Lili, porque en Lili hay una caseta muy cómoda, pero no hay agua suficiente, o no hay agua casi en ningún sitio. Yo subí el agua en mulo, entonces me llevaba 3, 4 mulos, uno cargado de comida, otro cargado de sartenes y olla, otro cargado de agua. Entonces yo creo que todo eso está muy bien capturado, tanto en el libro como en el documental. ¿Cuáles fueron esos retos que ambos enfrentaron durante el proceso creativo? Porque yo siento que si yo estuviera en el lugar de ustedes y llego al Pico Duarte, de alguna u otra forma me abrumaría un poco querer captarlo todo y como que no se me vaya nada. Había un proceso de planificación previa. O sea, yo tenía una cosita, decía, antes de subir, ¿qué yo quiero? Entonces yo apuntaba, mira, Como para organizarte. yo necesito esto, pa. Una foto de arriba, qué sé yo qué, una foto del valle tal. Y como ya había ido muchas veces, yo más o menos conocía puntos de referencia. Y entonces hice todo un mapita. En tal sitio yo quisiera ir en tal momento del día, porque la luz en ese momento... Claro, no todo eso es posible. Tú no consigues el 100% de lo que tú quieres. Y además consigues cosas que tú nunca pensaste. Pero esa planificación previa, creativa, y sobre todo cómo va cambiando de viaje en viaje. Si en un viaje hiciste esto, en el otro viaje sabía que tenía que enfocarte en aquello. Me falta esta foto, me falta aquel ángulo o aquel sitio. Entonces el trabajo previo es tan importante como... Y obviamente también te prepara para el tipo de equipo que tú vas a llevar. Sin duda, yo también, que nunca había ido, yo me atreví a preguntar como que con la gente que sí había ido, como que cuál era la cosa que más le llamaba la atención desde su punto de vista como senderista. Entonces fui anotando eso, me preparé como que iba a fotografiar un espacio grande, un interior de una caseta y retratos. Me fui por ahí, voy a retratar, pero llevándome la cámara que pudiera ser la que más tiempo durara con batería. Me llevé una cámara, una DSLR, y me llevé un 24-70, un 35 mm 1.4. En un momento me llevé un 70-200, se me mojó. Parte del proceso. Sí, Eso no es fácil, la estaba humedad. anotado que pude se me iba a mojar, pero bueno, se me mojó. Entonces, como mi shot list, yo no sabía para dónde... O sea, yo sabía que iba para la cordillera, pero era más fluido. Ok, yo voy a estar en un sendero, yo sé que yo voy a estar metido en la cordillera, yo no voy a ver el horizonte, yo voy a estar entre los pinos, necesito el poder hacer zoom si tengo que hacer zoom, porque mis pies no me van a dar para flotar hacia allá, porque estamos en la ladera. Esas cosas yo las tenía más o menos en mente, y como entender la cultura de cada punto de donde llegáramos, porque además de andar solo o con Mario, también la interacción entre la gente, el mismo pueblo donde empezábamos, las comunidades, y después en los campamentos, como también ser como un fantasma dentro del campamento y fotografiar lo que está pasando con los que andan con nosotros. Eso lo tenía claro. ¿Qué iba a sacar de ahí? No lo sé, pero iba a ser interesante. También hubo mucha química trabajando. Rosén y yo hacíamos mucho coro, muchas cherchas, relajábamos muchísimo. O sea, siempre hubo mucha buena onda en todos los viajes, lo cual era crucial, porque la verdad que tú estás cogiendo lucha, si tú te llevas mal con la gente, es un problema. Yo había trabajado mucho fotografiando naturaleza en otros sitios del mundo ya, o sea, aparte en el mismo Pico, pero tenía experiencia ya, digamos, con las frustraciones que genera el clima y el espacio. Yo estaba muy preparado mentalmente para eso, porque tú te preparas para algo y después no siempre se da como tú lo quieres, o te llueve, o viejo, el cansancio realmente es un tema. Tú estás caminando todo el día, 10, 12 horas, sobre todo en esas rutas de Sabaneta, que como dice José, tú te querías parar en cada esquina a hacer una foto, pero sabía que no podía porque no te daba el tiempo. Tenías un tiempo para llegar. Entonces, era mucha planificación y mucha curaduría. O sea, ir sabiendo realmente de dónde valía la pena y dónde no. Ustedes hablaron de la soledad y del silencio. Y yo quiero saber cómo eso afecta su visión como artista, a cada uno. Para mí eso es clave. No hay nada más importante para mí que la soledad y el silencio. O sea, para mí son dos cosas que me definen completamente. Yo necesito esas dos cosas en una dosis diaria. Yo tengo un espacio en mi casa donde yo puedo todos los días subir un rato. Tengo mi estudio con mi biblioteca.
pero es un poco donde uno sale, donde descargo, donde yo puedo pensar. Yo soy muy, muy sensible al ruido. Yo no puedo trabajar si hay un motor sonando en una esquina, si hay una guagua, yo no puedo pensar. Yo ando mucho con tapones de oído o con audífonos puestos el día entero, trabajando, pensando, o sea, ese es mi día a día. En el pico no lo necesito porque el sonido es maravilloso. Entonces, realmente es como si tú tienes una planta eléctrica prendida adentro y en el pico se calla. Entonces, como una paz absoluta. Y de hecho, tengo ganas de volver ahora. Bueno, y para mí, sin el silencio, yo no puedo procesar lo que yo estoy viviendo antes de llegar al silencio. Todas las conversaciones que tengo con la gente que está ahí en la comunidad, todo lo que estoy viendo. En un momento que tengo que parar y procesarlo para poder continuar trabajando y fotografiando. En mi día a día también igual. Yo necesito un momento de silencio. Aunque yo aprendí, cuando estoy trabajando entre la gente, a bloquearme, tengo que tener los oídos atentos porque parte de lo que se está hablando, el tema es muy importante para yo poder fotografiarlo. Si uno de los guías teniendo un cuento a otro, relajándolo, ellos se la pasaron en eso, yo voy a entrar a eso. Yo voy a estar ahí, digamos, no como chismoso, pero como periodista. Yo me considero más de ese sentido. Entonces, tengo que captar mucho y después en el silencio tengo que procesarlo por completo. ¿Y cómo fue el proceso para seleccionar las fotos? ¿Trabajaron con Frank Baez en conjunto, quien escribió el libro? O sea, ¿cómo fue esa dinámica entre ustedes? No, con la foto no. Con la foto, imagínate, yo iba, como te dije, en este libro puede haber de 8 a 10 viajes míos acumulados en fotos. Cada viaje yo bajo, descargo en la computadora, me paso horas muertas de noche, o sea, hasta las 3, 4 de la mañana, viendo fotos y categorizando. Esta foto me gusta. Entonces, yo tengo un sistema. No, yo no tengo un sistema. El software tiene un sistema donde tú le asignas como estrella, 1, 2, 3. Entonces, tú ibas asignando. Mírate una foto de 0 estrellas, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Y tú vas haciendo eso continuamente, en cada viaje. Llega un momento que tú la filtras. Entonces, ya tú tienes una visión. Después tú vas eliminando fotos que se parecen o que se repiten. Y al final, tú entregas ese grupo de fotos a un editor, que en este caso fue Mauricio Sánchez, que era el director del proyecto del libro, que es uno de mis socios, quien al final es que se encarga de seleccionar, de hacer la selección final. O sea que ni José ni yo tuvimos una preselección y al final hay un editor del libro que es quien decide cuáles fotos van y dónde van y en qué sitio y todo lo demás. Claro, mi proceso para yo editar era igual que Mario. Yo descargo, pero por día. Mi 2 cámaras, yo llevé 2 cámaras y entonces procesaba, elegía, entendía color y después, claro, a esto hay un espacio de tiempo donde yo no las veo. Yo llego del pico y yo no las voy a ver porque todavía estoy teñido con todo lo que vi y voy a buscar esa foto que me gustó. Después que yo la vuelvo a ver, que yo encuentro cosas que dije, yo fotografié esto, mira, esto parece interesante. Yo paso todo eso al editor, que es Maurice, pero se las paso a él en una videollamada y le enseño lo que hicimos y le voy contando todo lo que hicimos. Mira, estábamos por aquí, vimos esto, vimos aquello, como una especie de crónica, para que ellos puedan entender lo que ellos pueden elegir y que le haga sentido para el libro, para contar lo que estamos contando. En esa crónica tú tienes muchas fotos que son de detalles, de cosas muy específicas. ¿Cómo tú seleccionaste esos detalles? Porque yo sé que es difícil tratar de contar una montaña completa por pedacitos. Bueno, en los detalles, hay un tema como de poder tocar, por lo menos con la mirada. Hay unas imágenes de unas telarañas que están brillando con la humedad, desde atrás el sol le está dando, que para mí es importante porque yo en ese momento lo que quería era ponerle la mano. Eso es una forma de por ahí puede ser el criterio. O sea, está eso y después hay un pedazo de carbón que amaneció en Macutico lleno de escarcha, que viene con el tema, como que es un pedazo de carbón, pero está congelado, como que yo lo pongo ahí. Algo más poético, ¿verdad? Pero después también como que hay detalles muy específicos como el de, que lo mencioné ahorita, que era el guía recortándole la cola, los pelitos de la cola, como un barbero al mulo. Eso, ese zoom, ese momento para el que lo mira, es como este momento de intimidad como con este espacio tan grande. Porque cuando tú estás caminando, tú lo que te ves es los pies y lo que tú tienes justo enfrente. Si tú quieres ver lo que está allá atrás, tú tienes que meterte entre los pinos. Entonces, eso también es parte de la experiencia. Yo creo que por ahí que va la cosa, sí. Yo creo que sí. En mi caso, obviamente que yo estoy mirando mucho a naturaleza. Rosón tiene una inclinación por la gente. A mí me causa mucha ansiedad la gente. A mí también. Entonces, yo no brego con gente. Esa es la realidad. O sea, a nivel fotográfico, en mi fotografía es muy raro que haya un elemento humano.
En este proyecto sí, pero igual, de mis fotos el 95% son de naturaleza y hay un porcentaje mínimo aquí. Pero yo sobre todo buscaba las cosas que a mí me asombraban. Cuando algo me estremecía, que podía ser, por ejemplo, son cosas muy tontas a veces. O sea, era, mira, que en esa bromelia pegada a ese pino, tiene esa hoja roja y mira cómo le da la luz, que la alumbra la puntica. Qué chulo está eso. O ese líquen, mira la textura de ese líquen con la corteza de los pinos occidentales y esto. Que, wow, qué bien se ve. O esta hojita que amaneció congelada en Macutico, como decía. O sea, el día de Macutico fue un día, ahí andábamos juntos. Entonces de noche llegamos, bueno, nada. Amanecimos y fue una locura. Todo el mundo, oye, voceando, el dron, la cámara, todo el mundo. Fue como que todo se volvió un ajetreo para capturar esto. Porque eso dura un ratico. De que el sol alumbró, eso se va. O sea, eso dura media hora, 45 minutos, una hora, no sé, o sea, muy poco tiempo. Y Macutico es un valle muy interesante porque tú puedes ver la forma del glacial todavía. Sí. Eso era un valle glacial. Sí. Entonces, y tiene como mucha mitología. En el río supuestamente hay oro. De hecho, yo vi pepitas de oro chiquititicas. Nada, puntico minúsculo. Pero si tú sacas arena, lo ves. Yo no encontré nada. Yo fui a buscar. Yo sí. Hay unas piedras como piramidales que también son súper interesantes. Esa mañana, por ejemplo, todavía la luz, antes de que salga el sol completamente, es muy, muy fría, muy azul. Entonces todo el valle como azul o blancuzco con todas esas escarchas. O sea, realmente yo intentaba fotografiar todo lo que a mí me estremecía y todo lo que yo entendía también que en mi mirada definía el espacio. Y bueno, y ahí fuimos documentando y al final salió una selección que yo creo que logra su cometido. Y mira, Mario, que ahí justo en ese momento del amanecer en Macutico, el valle completo está gris, blanco, porque está congelado todos los pajones. Uh-huh. Entonces el sol le da a los pinos que proyectan una sombra encima del valle y mientras va moviéndose el sol subiendo, que la sombra se pone más pequeña, se va descongelando. Entonces se ve como el cambio así de la escarcha y se va poniendo amarillo y es muy bello. Eso yo creo que está en el documental. Entonces, sí, sale. Es una belleza. Mario, comentabas en nuestra conversación inicialmente que fuiste tú quien llevó esta idea original a CCN para trabajar el Pico Duarte como la edición especial del proyecto de Orgullo de mi Tierra. ¿Qué se siente estar ahora mismo aquí y ver el proyecto realizado? Mira, es indescriptible porque es un proyecto que tiene muchos años. O sea, yo en este proyecto por lo menos 5 años tenemos. Y yo creo que más, porque me parece que fue un proyecto prepandemia. O sea, prepandemia estábamos hablando de este proyecto y el sueño del proyecto y empezamos a salir el proyecto. Y la verdad que estoy muy agradecido de CCN porque CCN fue una empresa que inmediatamente como que, o sea, entendió el proyecto, entendió lo que podía hacer. No es igual verlo hecho ahora que imaginarte, esa capacidad de imaginarte qué puede ser un proyecto y apoyarlo y creer en eso. Uh-huh. Yo creo que eso es un gran... Dice mucho de CCN. Para mí es una gran satisfacción ver el proyecto hecho después de tanto tiempo, esperando poder contárselo a la gente, lo cool que quedó el libro, lo cool que quedó el documental. Y fue una orquesta porque muchísima gente trabajó en eso. Esto es un trabajo, o sea... Es un trabajo de mucha gente muy talentosa, de productores, directores, editores. O sea, hay cuentos, por ejemplo, un día que se perdió un dron. Un dron carísimo. Un dron de yo no sé, de todo un dron gigante así. Un Inspire. El dron se chocó con un pino, se quedó en el pino y duró como 24 horas o no sé cuántas horas que nadie encontraba el dron. Y los guías encontraron el dron al otro día. O sea, la cantidad de cuentos que te podemos hacer, cosas que sucedieron en el viaje para que esto fuera posible. Que nos perdimos. Nos perdimos. O sea, nada, todo tipo de cosas. Y ver todo esto hecho una realidad. Realmente uno dice, wow, vale la pena. Y es un proyecto que yo creo que va a quedar. O sea, en 5 años tú vas a poder coger este libro y todavía va a ser significante. En 10 años todavía va a ser significativo. Es un legado. Un libro sobre el Pico Duarte. El arte, sobre todo la fotografía, cambia la forma en que uno ve el mundo. Incluso hasta para los artistas como ustedes. Hubo una foto que le cambió tal vez la manera en que ustedes veían el pico. Después de verla, o sea, hicieron la foto en el momento, qué chulo, déjame hacer una foto. Pero cuando la vieron en la computadora o impresa,
bien y se fijaron, tal vez esa foto le cambia la manera en que ustedes ven esa montaña. Mira, hablábamos fuera de cámara. Ahora, que para un fotógrafo ver una foto en pantalla no es lo mismo. Ve la impresa es donde tú realmente te sientes realizado. Cuando tú la ves impresa, en papel, táctil. Para eso es que uno hace fotos, para verla en papel. Por lo menos creo que ahí estamos de acuerdo. Sí, ¿no? estamos totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. O sea, la foto digital, miren así, qué chulo, qué sé cuánto, pero y se ve muy chula porque tienen tan iluminada, con la pantalla está iluminada, pero verla en papel es otra cosa. Entonces yo creo que eso es lo primero. Verla en papel es como que, estas fotos nacieron y llegaron cumplieron su ciclo, su objetivo de vida. Yo no sé si hay una foto en particular. Para mí lo más difícil era fotografiar la cima del pico. La cima es casi infotografiable. ¿Cómo tú fotografías la cima? O sea, por eso yo, en uno de los viajes que hice, que me fui solo, yo iba a la cima 2 veces al día durante 4 o 5 días y duraba horas cada vez intentando pensar cómo yo voy a fotografiar la cima, porque la cima es lo más complicado de fotografiar. Porque todo el mundo se para en el mismo sitio, en la misma vista, es incómodo, tú no tienes mucho ángulo. No es muy grande. Tú no tienes mucho espacio. No. Entonces, y yo creo que eso, en mi caso, yo logré hacer 5, 6, 10 fotos quizás de la cima, donde en conjunto, yo dije, wow, aquí está esa foto que decíamos ahora que era con el fisheye, y sumada con otra foto, donde incluso cuando tú miras para Lili, mirando a la pelona desde ahí arriba, o sea, yo creo que al final eso a mí me causa, pero no una imagen, como ese grupo de imágenes de la cima, que fueron muy complejas, y quizás fue una selección de 200 imágenes, y terminamos con 7, 8, 10. Y ahora viendo la empresa, ¿ustedes sienten que ustedes respetan más el Pico Duarte o que eso refuerza la identidad cultural? Yo creo que sí. Que yo los respeto... Bueno, yo los respeto desde que yo empecé a caminar. Pero... por la foto. O sea, yo creo que en la foto... A mí me pasa... Ok, para responder esa pregunta, la primera pregunta. A mí me pasa que yo fui el último viaje con el assignment, la tarea de fotografiar la cima. Y yo pensaba de que, bueno, ya había subido, gracias a Dios. Y allá arriba yo dije, yo no puedo fotografiar la cima desde aquí arriba. Hay una foto que está en el libro, que es al final, que se ven las estrellas atrás. Y está la sombra de la cima, desde el Valle de Lilis, como tú la ves desde ahí abajo. Esa foto y las fotos de las rocas llegando a la cima es lo que para mí define la cordillera y la edad de la cordillera. O sea, después de encontrarme esas rocas, es que yo digo que yo llegué aquí arriba ya. Porque en el camino entero lo que yo veo siempre es la vegetación y la capa vegetal y los pinos. Pero esas fotos para mí son las que definen. Y yo tengo como una ambición. O sea, al principio la ambición del proyecto era, cuando todavía el proyecto ni siquiera no era de nadie, era como una idea flotando en el aire. Y yo decía, la gente no se imagina que en República Dominicana está esto. Y la gente anda por el mundo. Yo, por ejemplo, yo fui a África, subí el Kilimanjaro en un momento. La gente viaja a Kilimanjaro, la gente viaja a Denali, la gente viaja a hacer los diferentes picos. Y yo decía, este pico, esta cordillera, el mundo entero debería querer venir. Pero nadie la conoce fuera de aquí. Nadie se imagina que está esto aquí. De hecho, yo me encontré en muchos de estos viajes, me encontré con extranjeros, vuelto loco. O sea, yo ni sabía que esto existía. Yo llegué aquí, me dijeron de un hike, y yo vine a hacer un hike, y yo... Porque nadie se imagina que en el Caribe hay una montaña alpina, ¿verdad? Con esta vegetación, con este clima, con estas rocas, con unos cuervos espectaculares que son súper traviesos. Entonces, yo creo que el proyecto debe servir para que el turismo de República Dominicana tenga esa otra dimensión. Nunca nos interesa que haya tanta gente como van a la playa. Ese no es el objetivo. Pero sí, por ejemplo, por lo menos que podamos generar mayor orgullo de mi tierra. No, mayor orgullo, mayor atención y que por ende esas comunidades que están ahí tengan ese incentivo de seguir protegiendo ese lugar tan especial. Sí, y eso es lo más importante. No, y sobre eso mismo que comentas, Mario, y bueno, José, ¿qué impacto ustedes creen que tiene el arte para incentivar y promover esa protección de los espacios naturales como el Pico Duarte, como un proyecto como ese, Orgullo de mi Tierra, edición especial? A través de la estética que nosotros proponemos aquí, del interés a ver estas imágenes, creo que podemos generar ese interés por ir y visitar y cuidar este espacio. Si yo no conozco algo, ¿cómo lo puedo cuidar? Yo creo que el arte tiene como ese empuje de enseñar, ¿no?
a través de las imágenes, tremendas imágenes, Mario, de darnos como esa motivación. Es un libro que tú lo pasas cada página y yo creo que tú vas repitiendo wow muchas veces. Tú dices wow. Sí. O sea, mierda, es como todo el proceso, toda la experiencia. Te digo, a mí hablando de esto me dan ganas de montarme una mula otra Vamos. vez. Así sí. Vámonos. Mula. No. Yo tengo que volver. Yo tengo un viaje pendiente con mi hijo. Mi hijo fue conmigo al tetero, el chiquito, pero no me he ido al pico. Mi hija sí ha ido conmigo al pico, pero el chiquito no ha ido todavía al pico y tenemos ese viaje pendiente. Es que a veces se hacen fotos y a veces se ven libros y son más como una enciclopedia de lo que una vez fue. Pero el libro del Pico Duarte no se siente así. Se siente como lo que es y lo que seguirá siendo. Y incluso la manera en que se narra la historia a través de la fotografía y de la literatura, lo que da es como esa gana de uno proteger eso. Que tengo que decir eso, a diferencia de muchos libros que se hacen en este país, este fue diseñado para que tú puedas leerlo también. No es un texto pesado, científico, académico. Está escrito de una forma donde la lectura es para disfrutar también. Y es parte de la imagen también. Entonces eso yo creo que hace el libro único también. Claro. Que no es un libro de texto del colegio, ¿verdad? ¿Cuántos mil cuadrados? Bla, bla. No. Aquí hay una crónica y aquí hay una historia de cada ángulo, de cada visión de esta, de los guías, de la montaña, del agua, que realmente vale la pena leerlo. Si tuvieran que elegir una sola palabra para describir su experiencia en el Pico Duarte, ¿cuál sería? Yo sé que es difícil, porque son muchas experiencias en una, pero... No, épico. Épico. Es una cosa épica, realmente. No, pero espérate, yo tengo que pensarlo bien, ¿eh? No, pero Hay que piensa. darle O sea, chance hay a chance, no, José. Hay un reloj Hay un corriendo. reloj. Ay. No, piensa. Ay, mi madre. Porque está buena épica, tú ves. No voy a decir apoteósico porque no. Pero, cónchale. Yo creo que... Señores. Bueno. Yo no voy a decir que despertó algo en mí, pero despertadora, no sé, como... Yo creo que... Si yo puedo traducir in awe, quedando en español. Maravilla. Maravillado. Maravillado completamente. Maravilla. Mira, nosotros hicimos un viaje con la empresa hace unos años. Nos llevamos, éramos como 30, 40 personas de la empresa. ¿Todos querían ir o fue una obligación empresarial del No era, jefe? no era una Mi obligación. jefe me lleva al pico. No era una obligación. Fue increíble el bonding además que se hace. Hubo gente que sí me dijo muchísimas malas palabras ahí arriba. Gente que renunció. Y me dijo que... No, hubo una persona que se puso a llorar, que era eso, que ya no podía más. Porque físicamente es muy demandante. Y te quiero decir algo. Que no es tanto físicamente, es muy mental. O sea, la montaña es mental, realmente. Tú crees que tú estás cansado en tu cerebro primero, porque el cuerpo aguanta, pero tú te cansas físicamente. Y yo creo que la diferencia, donde está la analogía que yo llevo del pico de la vida, es que si tú estás enfocado en llegar, tú no lo disfrutas. Pero tú estás enfocado en disfrutar cada matica y cada hojita del camino, entonces es una maravilla. Yo creo que la vida es igual a eso. Si tú enfocas nada más como en el destino final... Y yo sé que es medio cliché, pero realmente es la así. realidad. Si en el pico tú estás... ¿Y cuánto falta? Y ya llegamos. Y mientras más tú preguntas, más largo se entonces hace. tú no estás disfrutando nada. Pero si tú estás mirando... pero hay áreas, hay áreas precisas, sobre todo en la primera parte del pico, donde tú tienes esa mezcla de hojas, de grandes hojas y de manacla y bosque húmedo. Eso es espectacular. O sea, tú crees que tú estás... A mí, yo disfruto cada momento del pico, excepto cuando me paso la vida recogiendo papelitos que la gente va dejando en el suelo. Es un bonito mensaje. Y José, yo quisiera que tú me dejaras un mensaje también para alguien que no ha visitado el Pico Duarte. Y que lo está pensando. Sí, como un mensaje inspirador para que se motive. Un mensaje inspirador. Incluso puede ser un fotógrafo, porque hay muchos fotógrafos con muchísimo talento que no se arriesgan a llegar al Pico Duarte a fotografiar la naturaleza y los guías como ustedes lo hicieron. Claro. Que compren el libro, ese es el mensaje. Está bueno. No, tienen que empezar por ahí, pero hay que ir al pico, aunque sea una sola vez en la vida. O sea, hay que ir. Espérense, déjame yo producir este mensaje en mi mente, porque Claro que Mario la sí. tenía ahí sobale completa. No, yo creo que sí, que hay que ir al pico que sea una sola vez en la vida. Hay que meterse en la cordillera y perderse ahí. En sus pensamientos, en el silencio y disfrutarlo. Para salirse de todo lo que hacemos aquí en la ciudad. Eso es una bonita manera de descubrir la República Dominicana que quizás mucha gente desconoce.
No, y que algo que hemos coincidido en varios de los episodios que hemos grabado es esa misma analogía que tú describías, Mario, de cómo la subida al pico pues se relaciona mucho con la vida misma, por más cursi que se pueda escuchar. Y que este proyecto de Orgullo de mi Tierra, edición especial, el Pico Duarte, si tú no vas a ir al pico, cuando tú veas ese proyecto, te van a dar ganas de ir. Porque yo nada más compartiendo con invitados como ustedes, yo fui una vez, yo dije que yo no volvía, que no había necesidad. Pero hoy a mis 31 años, yo quiero volver porque yo sé que la Gabriela que fue en ese momento no es la misma que está hoy. Y yo creo que la segunda vez tú lo disfrutas más, porque la primera vez tú no sabes dónde tú vas. Sí, y entonces, a lo desconocido totalmente. Y entonces se te hace mucho más largo todo y más pesado porque te va como sorprendiendo. Ya la segunda vez tú empiezas a disfrutarlo más porque ya más o menos tú tienes una expectativa un poquito más clara. Totalmente. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo sé que las personas que nos están viendo han disfrutado tanto esta conversación como Gary y yo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y nos vemos en el pico. Y a todos en sus hogares o si están en un tapón, recuerden suscribirse al canal, regalarnos un like y compartir este contenido con sus amistades y familiares.